Conociendo la Biblia, libro de Proverbios. Es interesante aprender el origen de la palabra proverbio, porque encierra en sí mismo una revelación. La palabra proverbios proviene del latín proverbium y se divide en tres partes. La primera es el prefijo pro, que significa hacia adelante, y tiene que ver con el impulso de la palabra en nosotros, que nos ayudará a avanzar en la vida, nos empuja a mejorar. Este prefijo latino se usa en este caso de la misma forma que en otras palabras que tienen que ver con el movimiento y la acción hacia adelante. Por ejemplo, progresar, prosperar, productivo o proyecto. La segunda parte que proviene del latín es verbum, que nos habla de la palabra en sí, del mensaje, del verbo. ¿Qué es lo que nos acciona a no quedar estancados, a estar en movimiento? El libro de Proverbios advierte mucho sobre nuestra actitud ante el trabajo. Anticipa los peligros de la pereza que nos traen pobreza. Y más interesante aún es la última parte, que es el sufijo ium, del latín, que tiene que ver con el resultado o la relación. Ium deriva en el sufijo io, que indican la acción y el efecto de algo, en este caso de un mensaje. Mira qué significado tan estimulador que tiene la palabra proverbios. Es la palabra que nos lleva hacia adelante con el fin de obtener un resultado, un efecto positivo. Aunque el libro comienza con un título que atribuye proverbios a Salomón, queda claro en los próximos capítulos que él no fue el único autor de este libro. Proverbios, capítulo 22, versículo 17, se refiere a los dichos de los sabios. Y en Proverbios, capítulo 24, versículo 33, menciona algunos dichos de los sabios adicionales. Si a Salomón se le otorga un rol prominente en el libro, la mayoría de los proverbios datarían del X siglo a.C., durante el tiempo del reinado unido de Israel. La paz y prosperidad que caracterizaron la época van acorde al desarrollo de la sabiduría reflexiva y la producción de trabajos literarios. Los proverbios no aburren para nada, porque puedes leer cualquier parte y encontrar un tesoro de sabiduría en ellos, ya que no se tratan de una compleja teología, sino todo lo contrario. Enseñan y aconsejan para todo tipo de cosas, para relacionarte con tus amigos, con tu familia, en la sexualidad, en el noviazgo y en el matrimonio, como también para el estudio y el trabajo. Te enseñan a ser exitoso y su valor no se ha perdido ni se perderá jamás, porque vienen del cielo, lo que significa que no pasan de moda. El proverbio es una forma de comunicar sabiduría en frases cortas y memorables. Desde la antigüedad y en casi todas las culturas existen proverbios populares, frases o dichos breves que nos hacen reflexionar. El rey Salomón compiló la sabiduría de Dios en este libro. La diferencia de estos proverbios con los de otras culturas es que se basan en la honra y el respeto a Dios como la base de toda su enseñanza, y debemos pedir la gracia al Espíritu Santo para su comprensión y deseo de estudiarlos. El rey Salomón recibió de Dios una sabiduría especial, ya que al comenzar su joven reinado se sintió abrumado por su responsabilidad. En ese entonces, Dios se le apareció en sus sueños, diciendo que le pidiera lo que quisiera, por lo que Salomón le pidió sabiduría para gobernar el pueblo, cosa que el Señor le concedió, además de bendecir su gobierno con gran abundancia de riquezas. Leer Segunda de Crónicas capítulo 1
y Primera de Reyes capítulo 3. Veamos qué dice la Biblia sobre la fama que tenía Salomón en su tiempo. Dios le dio a Salomón sabiduría, inteligencia y gran capacidad para comprenderlo todo. Fue más sabio que todos los sabios de Mesopotamia y Egipto. Era famoso en todas las regiones alrededor. Escribió 3000 proverbios y 5000 poemas. Leer Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29 al 32. El libro comienza invitándonos a recibir sus enseñanzas para ser inteligentes y para transitar el camino de la sabiduría. Dios te llama a que seas una persona receptiva para aprender, capacitarte y conocer que Él es el centro de todo y que si lo tienes a Dios como tu aliado, todas las cosas te van a salir bien. Este libro nos revela promesas maravillosas de Dios para nosotros, las cuales veremos a lo largo de este estudio. Promesas de paz, abundancia, salud y alegría, porque Dios tiene un plan genial para ti y te quiere impartir su sabiduría para que llegues a grandes cosas. El requisito fundamental para recibir toda esta bendición está en ser humilde y saber que tenemos mucho que aprender. Siempre debes despertar el hambre en tu interior por aprender todo lo que puedas, para superarte, perfeccionarte y ser el mejor en todo lo que hagas. Pero recuerda que solo Dios, y no tu astucia, es quien te abrirá las grandes puertas y te dará gracia para alcanzar tu pleno propósito. No debemos mostrar soberbia, al contrario, completa humildad por aceptar que nada sabemos y que necesitamos del Espíritu Santo para poder aprender cada día más de la vida y de Dios. Para tener los mejores y más bendecidos resultados, necesitas primero depender de Dios en tu corazón, ser humilde y búscalo con respeto y devoción. Ahora bien, hay algunas diferencias que podemos notar entre conocimiento, inteligencia y sabiduría. El conocimiento es importante porque nos da las herramientas que necesitamos para todo. Nos da los datos y la información necesaria para las cosas. Podemos comparar el conocimiento a las herramientas y materiales que necesitamos cuando debemos construir algo. La inteligencia tiene que ver con la habilidad, la destreza y la aplicación práctica de dichos conocimientos. Hay quienes tienen mucho conocimiento, pero no saben utilizarlos, no los utilizan con inteligencia. Y hay quienes poseen una gran inteligencia y sacan buen provecho de una menor cantidad de conocimientos. Pero lo mejor es que podamos tener ambas cosas, es decir, muchos conocimientos y desarrollar al máximo la inteligencia. Luego está la sabiduría, la cual es un conocimiento e inteligencia más profundo, que nos pueden orientar en las decisiones más trascendentes de la vida. La sabiduría nos guía en la forma de vivir, en nuestros más íntimos pensamientos. Por eso debemos trazar una diferencia entre lo que se llama sabiduría en este mundo, la que no tiene en cuenta a Dios, y la sabiduría que procede del cielo. Por ejemplo, si comprendemos que Dios es nuestro creador, ¿quién podría conocernos mejor que Él? La Biblia es como el manual del fabricante. Si acudimos a sus revelaciones, tendremos las respuestas necesarias. Cuando tenemos un conflicto, pero buscamos a Dios en oración y leemos la Biblia para encontrar una respuesta, estamos en el camino de la verdadera sabiduría. Porque de esta forma abrimos la puerta a que el Señor ilumine nuestro ser con su Espíritu Santo y podamos comprender claramente dónde está el problema y cómo superarlo. La comprensión que Dios nos puede dar tiene otro nivel de conocimiento.
es algo que Él siembra en nuestro espíritu y nos da paz, entusiasmo, vigor y lucidez, porque la sabiduría de Dios es viva, eficaz y eterna. Pero si desechamos la ayuda de Dios, si no pensamos en lo que nos dice su palabra y no oramos, entonces estamos confiando en cualquier otra cosa y no en nuestro Creador. La sabiduría de Dios nos guía por el camino recto, honesto, nos allana los pasos, nos evita problemas, nos aleja de las personas incorrectas y nos lleva a la paz y la salud. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos revela el siguiente secreto. Alguien sabio es alguien que obedece y honra a Dios sobre todas las cosas. Alguien que no reconoce a Dios como el gran diseñador está actuando con necedad, está confiando en la capacidad humana más que en la de Dios. Por eso, de aquí en más verás que este libro de Proverbios llama necio o ignorante a los que desprecian su conocimiento. Estas personas se golpean una y otra vez con problemas, fracasos, desilusiones, torpezas y toda clase de amargas experiencias. Pero Dios llama sabios a aquellos que confían en Él, que lo buscan y aprenden de su palabra. Desde el inicio de este maravilloso libro, en el capítulo 1, nos enseña que tenemos disponible la sabiduría de Dios para disfrutarla, que necesitamos aprender todo el tiempo, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y construir todo lo demás sobre la fe. Recuerda, el fundamento de la más alta sabiduría es saber que Dios es nuestro Creador, que nos conoce como nadie y que no existe otra fuente más grande, perfecta y sana para alcanzarla. Como dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. En resumen, Proverbios provee instrucciones acerca de cómo vivir de una forma sabia y exitosa en el temor al Señor. Capítulo 1, versículo 7 y capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. Dentro del arreglo teocrático. El miedo al Señor incluye reverenciar, confiar y comprometerse con el Señor y su voluntad, como se desglosa en su creación y como se revela en su palabra. La sabiduría en este contexto es básicamente seguir el diseño del Rey benevolente para la felicidad humana dentro del orden de la creación, resultando en calidad mental. Leer capítulo 1, versículo 2 y en la calidad de la vida, capítulo 1, versículo 3.